Bien, mis queridos hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor. Seguimos con nuestra serie. ¿Cómo se llama la serie? El rebaño del Señor. Muy bien, no se lo olvide. Es importante que podamos meditar en la palabra, no solamente el día domingo, sino que usted ahí dele una repasadita, ¿verdad? A través del grupo de WhatsApp siempre les compartimos todos los textos que estuvieron relacionados al mensaje de hoy, por si usted no lo alcanzó a notar, pero es importante que usted pueda estudiar, ¿verdad? Dios establece nuestras vidas acerca de cómo ser un mejor rebaño para Él, para su gloria. ¿Quiere usted ser una oveja del Señor? Sí, ya lo somos. Ahora, ¿quiere usted ser una buena oveja del Señor? Amén, ¿verdad? Amén, diga usted ahí, ¿verdad? Muy bien, vamos a hablar hoy día, vamos a continuar con esta serie. Ya hemos hablado acerca de la oveja perdida, la descarriada, la perniquebrada, la débil, y hoy día nos corresponde hablar de otra, ¿verdad? Pero para poder introducirnos al tema, vamos a ir a Ezequiel, capítulo 34, versículo 15, que es el texto, y 16, que es el texto que hemos estado leyendo. Dice el profeta Ezequiel, hablando en el nombre de Dios, en Ezequiel 34:15, dice Dios: yo apacentaré mis ovejas. ¿Quién será el que apacentará sus ovejas? Dios, ¿verdad? Y yo les daré aprisco, que es como un refugio, ¿verdad? Dice Jehová el Señor: yo buscaré a la perdida. ¿Se recuerda que hablamos acerca de la oveja perdida? ¿Sí? Aquella que está en ese proceso de conocer al Señor. Bien. Y haré volver al redil la descarriada. Tal vez algunos de nosotros hemos sido ovejas descarriadas en algún momento de nuestra vida. Bueno, dice el Señor que nos hará volver. Vendaré a la perniquebrada, aquella que el pastor tuvo que quebrar su pata, ¿verdad? Porque era una oveja un poco rebelde, desobediente, era del Señor, pero el Señor tiene que provocar esta herida en ella para mantenerla en el rebaño, al lado de él, ¿verdad? Y dice finalmente, después dice, y fortaleceré a la débil, que fue el tema que hablamos la semana pasada, es el Señor quien nos fortalece. Ahora, después dice, más a la engordada y a la fuerte, son dos, dice que destruiré el Señor. ¿A quién? A la engordada y a la fuerte. Y luego dice, punto coma, las apacentaré, pero no como las de arriba. Dice que con justicia, ¿verdad? Algunas versiones dicen como merecen, ¿verdad? Eh, la justicia del Señor es algo duro. Entonces, en esta enseñanza, en esta parábola, existen dos grupos de ovejas, como hemos aprendido, en un grupo A y en un grupo B, y están las que reciben esta preocupación de parte del pastor, que son las primeras, ¿verdad? Que es dice que a la perdida la buscará, a la descarriada la hará volver al redil, a la perniquebrada la vendará, a la débil la fortalecerá. Ese es el primer grupo. Y luego tenemos otro grupo de ovejas, ¿verdad? Que está la engordada, que es la que vamos a ver hoy, y la fuerte. La engordada y la fuerte dice que serán destruidas y hace la aclaración que serán apacentadas, pero ahora con justicia. ¿Sí? ¿Sabe usted que los cristianos, usted y yo, no estaremos en el juicio, en el gran juicio del trono blanco? ¿Sabe usted, conoce usted el juicio final, verdad? ¿Ha escuchado hablar del juicio final alguna vez? ¿Verdad? Ese momento cuando todos estén, cuando el texto dice que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, ¿verdad? Las rodillas se doblarán. Ahí existen algunas malas interpretaciones bíblicas pensando que eso se refiere a que un día va a haber un gran avivamiento en la tierra en donde toda la gente, incluso aquellos que no quieren creer, van a doblar sus rodillas delante del Señor. Pero usted sabe que eso no va a ser así, ¿verdad? ¿O todavía usted cree que Chile será para Cristo? Lo creo, ¿no? O sea, me gustaría creerlo, pero no todos van a ser cristianos, ¿verdad? No toda la gente de su familia van a conocer al Señor. Ahora tenemos que seguir predicando, no por eso no lo vamos a hacer. Pero cuando toda rodilla se doble delante del Señor y confiese que Jesucristo es el Señor, eso será también en un contexto de un gran juicio. El juicio es a las naciones, el gran juicio que vendrá sobre esta tierra, en donde finalmente la gente confesará que Jesucristo es el Señor y se doblarán, pero no en un reconocimiento de adoración, sino que va a ser tan evidente que Jesucristo era el Señor, ¿verdad?
que lo van a confesar, pero incluso en otros textos de Apocalipsis habla de que no se van a arrepentir, estando en medio de todo eso, no se arrepentirán de sus hechicerías. Dice un texto en Apocalipsis, ¿verdad? Ahí la palabra hechicería es farmakeia en el griego y se refiere, de ahí viene la palabra droguería, ¿verdad? O sea, todo lo que eso conlleva. Entonces la gente no se va a arrepentir de su maldad, incluso estando frente al trono blanco. Entonces los cristianos no vamos a ser enjuiciados. Usted tiene que estar tranquilo. Si usted tiene a Cristo en su corazón, recuerde que tenemos hoy día a un abogado, a Jesucristo, que es quien nos ha defendido delante del Padre y gracias a su mérito nosotros hoy día tenemos la vida eterna, ¿o no? Gracias a Jesús, ¿verdad? Por eso usted tiene que darle tantas gracias al Señor porque Él anuló el acta del decreto que había en contra de todos nosotros. Eso lo hizo en la cruz. Lo exhibe delante de los principados. En Colosenses está esa enseñanza. Entonces, los cristianos no vamos a estar en ese juicio, los cristianos vamos a estar en un tribunal, que es el tribunal de Cristo que le habla Pablo, ¿verdad? Y ese tribunal tiene que ver con una recompensa para nuestras obras. El día que el Señor venga, cuando sea el arrebatamiento, en cualquiera de estos días, quiero el arrebatamiento, ¿no? Yo quiero irme con el Señor. Entonces, cuando venga el Señor, lo primero que vamos a experimentar va a ser justamente este tribunal, ¿verdad? En donde estará el Señor y nuestras obras en la tierra serán probadas. O sea, el Señor va a probar todo lo que hicimos desde el día que fuimos cristianos, desde el día que nos hicimos cristianos, que llegamos a los pies de Cristo. Ese día el Señor comienza a notar, ¿verdad? Hay un acta, ¿verdad? En donde todo lo que hacemos, todo, desde lo espiritual hasta lo material, como construir, por ejemplo, esta iglesia, todo eso el Señor lo va a examinar, ¿verdad? Y dice esa enseñanza que van a ser pasadas por fuego, ¿verdad? Y las obras que eran de piedras preciosas, de oro, de plata, esas van a ser con el fuego. ¿Qué le sucede? Se mantienen, ¿verdad? Sin embargo, aquellas que son de heno, hojarasca, de madera, las obras, ¿verdad? Esas obras con el fuego van a ser quemadas. O sea, ¿qué significa que van a ser quemadas? ¿Qué creen ustedes que significará ser quemada? ¿Tendremos que ir al idioma original para poder entender esto? Fíjense que es muy simple. Cuando usted quema algo, ¿le sirve de algo, no? Desaparece, ¿verdad? Queda la ceniza. Entonces, todo lo que hacemos delante del Señor con un corazón equivocado, ¿verdad? Que no corresponde, eso el Señor no lo va a recibir, ¿verdad? Tampoco lo va a rechazar, pero eso no tendrá una recompensa delante del Señor ese día, ¿verdad? Y Dios va a recompensar. De ahí viene esta frase tan conocida cuando la gente decía, cuando tú le predicabas a alguien, dicen, me gané una perlita. ¿Han escuchado hablar de eso, no? Me gané una perlita. ¿Por qué será? Justamente tiene que ver en el contexto, ¿verdad? Del tribunal de Cristo, porque Dios va a darte galardones, ¿verdad? Va a agregar premios, ¿verdad? A cada cosa que tú hiciste por Él, ¿verdad? Si le diste un vasito de agua a alguien, al Señor se lo diste, ¿verdad? Así que no esperes tener mucho para poder hacer algo por el Señor. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque justamente el Señor está hablando en este texto de esta diferenciación que Él va a hacer, ¿verdad? Algunos recibirán justicia, juicio incluso, ¿verdad? Mientras que otros seremos justificados. Yo quiero estar en el lugar de la justificación por medio de nuestro Señor, ¿verdad? Yo reconozco que no hay nada en mí que, que pueda merecer algo de parte del Señor. Siempre decimos que tenemos mucho más de lo que nosotros merecemos y tenemos que ir comprendiendo estos misterios de parte del Señor, que es la misericordia del Señor, ¿verdad? Que estamos acá hoy día sentaditos, ¿verdad? Tenemos una estufa, ¿no tiene frío usted, no? Yo ya no tengo frío, ¿verdad? Y eso es la misericordia del Señor, ¿verdad? Todo esto ha estado en el corazón del Señor, por muy simple y cotidiano y doméstico que usted lo pueda ver, en el corazón de Dios estuvo, ¿verdad? Dios dijo un día, voy a proveerles, por ejemplo, de un auto, un medio de transporte, para que ustedes puedan llegar a este lugar. Les voy a dar la salud, los medios, para que puedan venir a mi casa, porque yo quiero que estén hoy día aquí en mi casa adorando. Entonces, todo tiene un propósito, ¿verdad? Cuando tú llegas a tu casa y comas tus alimentos, tienes que saber que eso estuvo en el corazón de ¿quién? De nuestro Señor. Y debemos ser agradecidos, sea mucho, ¿verdad?
o sea poquito. Ayer los hermanos en la construcción estábamos muy agradecidos del Señor, ¿verdad? Y el Señor nos llevó hasta Lima, Perú, ¿verdad? Con una comida muy rica, ¿verdad? Que no se las voy a contar porque estaba muy rica. Vengan ustedes, ahí lo van a poder experimentar. Entonces ahí nosotros vemos la misericordia y el amor del Señor. Y decíamos antes de comer, ¿cómo que el Señor no es bueno, ¿verdad? ¿Cómo la gente dice esto si estamos comiendo esto tan rico y compartiéndolo en armonía con nuestros hermanos, ¿verdad? Así que es maravilloso. Entonces decíamos que la oveja perdida la buscará, que a la descarriada la hará volver al redil, a la perniquebrada, ¿qué es lo que va a hacer? La vendará, a la débil la fortalecerá y a la engordada y a la fuerte dice que serán destruidas y apacentadas con justicia. Vamos a hablar entonces de la oveja engordada. Algo sucedió en esta oveja, que es parte también de este gran redil, ¿verdad? Algo sucedió en esta oveja que por alguna razón engordó más de lo que las otras ovejas del rebaño. Se diferenció, ¿verdad? Uno mira el rebaño y ve todas las ovejas más o menos estándar, pero hay una oveja que sobresale, ¿verdad? Y no es por su lana solamente, sino que hay un sobrepeso en esa oveja, ¿verdad? Es una oveja que ha sido engordada, que ha permitido ser engordada. ¿Qué es lo que significa engordar? Aquí todos empezamos a entrar, ¿verdad? Ahí como en la pancita. Pero engordar es aumentar de peso. ¿Sí? ¿Lo ha experimentado? Bueno, ¿seré yo, Señor? Vamos a ver. Engordar entonces es aumentar de peso. Normalmente el aumento de peso va acompañado de otras cosas, ¿verdad? De otras complicaciones, ¿o no? Sin duda que sí, ¿verdad? Me pasa. ¿Qué puede hacer que una persona o que un animal, en este caso como una oveja, engorde? ¿Qué será? ¿Qué podrá hacer? Bueno, la respuesta yo puse tres. Vamos a partir por la que normalmente uno se justifica y dice es por una enfermedad metabólica, ¿verdad? Que me hace asimilar más comida que la que debo. Eso es efectivo, ¿verdad? Sucede, ¿verdad? No en todos los casos, pero sucede. También podemos engordar porque comemos más de lo debido, lo necesario, ¿verdad? Lo que podemos gastar. ¿Seré yo, Señor? También engordamos, ¿verdad? O un animalito engorda porque no se ejercita lo suficiente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitamos quemar calorías. De hecho, si usted comiera las calorías que usted va a quemar, no tendríamos problemas del sobrepeso. Si el sobrepeso nos viene, por ejemplo, ahora en la pandemia, ¿verdad? Que teníamos que seguir comiendo, trabajando, ¿verdad? Pero ya no nos movíamos tanto, no caminábamos, ¿verdad? Entonces nos pasó lo que nos pasó. Dios nos ayude, ¿verdad? Entonces, esas son algunas de las razones por la cual una persona o un animal puede engordar, ¿sí? Un problema metabólico, sin duda que sí. Comer más de lo debido, que es lo normal, que es lo que más pasa, ¿verdad? O también no ejercitarme, puede ser el conjunto. Comer mucho y ejercitarme poco. Una terrible, incluso letal combinación. Dios nos ayude, ¿verdad? Si llevamos estos ejemplos cotidianos, pero lo llevamos ahora a lo espiritual, que es lo que nos convoca, podemos entonces nosotros como cristianos comprender lo siguiente. Un cristiano engordado, ¿sí? Llamémoslo así, una persona engordada en el sentido espiritual, es aquel que ha adquirido mucho conocimiento bíblico. Recuerden que la palabra de Dios es un alimento. ¿Se acuerdan que lo conversábamos la semana pasada? Hablando de la oveja débil que necesitaba más palabras del Señor. Pero fíjense que acá podemos llevarlo a otro extremo. Es un cristiano, ¿verdad? Es una persona que ha adquirido mucho conocimiento bíblico, mucho alimento espiritual, lo acumula en su vida, ¿verdad? En su corazón, pero no lo pone en práctica, que sería el ejercicio. Vamos entendiendo, ¿verdad? Parece que el Espíritu Santo ya como que nos está, ahí están, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Muy bien. Entonces, es una persona, como dirían acá en Chile, no sé en otros países si nos escucharán ahí, pero en Chile decimos es un sabiondo, ¿verdad?
Conoce mucho de la palabra en el contexto bíblico, pero de una manera tal vez solamente intelectual. ¿Sabías tú que puedes conocer de la Biblia de manera intelectual, verdad? Hay mucha gente que no cree en Dios, pero se sabe la Biblia al revés y al derecho, ¿verdad? Incluso grandes literatos, conversábamos ayer con un hermano, ¿verdad? Leyendo una poesía hermosa acerca de la Biblia. Muchos literatos reconocen la ricura de la palabra de Dios como texto bíblico, ¿verdad? Sobre todo la versión de Reina Valera del 1960, ¿verdad? Un aporte a la literatura tremendo, ¿verdad? Rico en todas las figuras literarias, retóricas, etcétera, ¿verdad? Hay algo ahí. Pero no necesariamente esas personas que pueden conocer mucho de la Biblia necesariamente son ya cristianos. ¿Lo entendemos, no? Por lo tanto, una persona sabionda conoce mucho de la Biblia, pero es solamente de una manera intelectual. No logra ir ahora a las profundidades espirituales. Por eso es tan importante, hermano, que tú antes de leer la Biblia, antes de tomar cualquier texto de la Biblia, ores al Señor, porque tenemos una lucha espiritual. Dice la Biblia en un texto del Evangelio que cuando cayó la semilla, ¿verdad? Que es la palabra del Señor, algunas cosas como los afanes la aplastaron, la taparon, la ahogaron, ¿verdad? Entonces cuando tú y yo vamos a leer la palabra del Señor, o cuando estamos ahora en medio de la predicación, debemos orar en nuestro corazón y decirle, Señor, pongo mi entendimiento delante de ti, abro mi corazón para ser corregido. La palabra del Señor tiene como propósito, ¿sabes qué? Corregirnos. Dice la Biblia que la palabra de Dios es como una espada. ¿Y es una espada de cuántos filos? De 2 filos, que corta a medida que va entrando, va cortando hacia arriba, hacia abajo, dice que llega hasta lo más profundo del ser, incluso hasta los tuétanos, ¿verdad? Que es una parte ahí ya prácticamente en la médula, ¿verdad? Entonces, la palabra del Señor va a comenzar a entrar a nuestro corazón y tú y yo debemos estar dispuestos a ser moldeados. La pregunta hoy día en esta mañana, y no tienes por qué responderme, ahí en tu corazón nada más, ¿estamos dispuestos realmente a ser corregidos por la palabra del Señor? Bueno, esa es la pregunta, ¿verdad? Y esa es la actitud con la cual debemos estudiar la palabra. Por eso siempre antes de estudiar, lea. O sea, perdón, antes de estudiar, ore. Dígale, Señor, ayúdame. Señor, tengo tantos problemas en mi vida, a mi alrededor, tantos afanes, preocupaciones, cosas que tengo que hacer, pero ayúdame en este momento, quiero poner de mi parte para poder concentrarme en tu palabra y no sea solamente un conocimiento histórico o intelectual, sino que sea algo espiritual. ¿Sí? La semana pasada yo les hablaba que era muy importante poder terminar tu día y poder detenerte un ratito ahí en la noche antes de dormir, ¿verdad? Antes de echarle el último ojito al celular, antes de eso, o después de eso, ora al Señor y trata de ver cuál fue la enseñanza de Dios espiritual para ese día. No te acuestes sin tener una enseñanza de parte de Dios. A lo mejor la enseñanza podría ser incluso que durante todo tu día ni te acordaste del Señor, ¿verdad? Puede ser la enseñanza. Así que ahí tú cada uno, que el Señor examine nuestros corazones y aprendamos lo que Dios quiere enseñarnos, pero no duerma, ¿verdad?, sin entender cuál fue la enseñanza de Dios en ese día. ¿Sabes por qué muchas veces los problemas se nos repiten y se nos repiten y a veces la prueba no termina nunca? ¿Saben ustedes por qué es? Porque no aprendemos la lección. Solamente por eso, ¿verdad? Y no aprendemos la lección, ¿por qué? Lo respondimos la semana pasada. ¿Por qué? Porque no queremos. Porque no queremos aprender esa lección. Entonces, hoy día es una muy buena invitación para poder hacerlo. ¿Ok? Entonces, una persona llena de conocimiento intelectual de la Biblia no logra ir a las profundidades espirituales. Este tipo de persona está dentro de las iglesias, simpatizan con todas las áreas de la iglesia local, pero por algún motivo no logran ser parte de ella. ¿Sí? Ahí lo vamos entendiendo. Son personas que conocen mucho de la palabra de Dios y estamos hablando de la sana doctrina. No estamos hablando de gente que fue engañada, seducida por falsas enseñanzas. Estamos hablando de gente que gusta, ¿verdad?, de la buena palabra, como dice Hebreos 6, ¿verdad?
Entonces son personas que conocen mucho de la palabra de Dios, la sana doctrina, pero no la quieren compartir. O sea, me quedo con ese alimento. Estamos hablando de la oveja engordada, que se queda con los nutrientes, pero no los quiere gastar, ¿verdad? No los pone en práctica. Entonces, no los quiere compartir, en este caso, la palabra del Señor con nadie, y se queda para sí con ese alimento espiritual tan importante. Y a veces incluso le gusta permanecer así para jactarse de tener mucho conocimiento delante de los demás. ¿Sí? Había una persona que yo conocí que, que era un hermano en la iglesia, ¿verdad? Que tenía unos hijos y bueno, eh, él siempre estaba muy preocupado de que sus hijos fueran los que dieran la respuesta en el grupo de los jóvenes, estábamos nosotros los jóvenes, ¿verdad? Entonces siempre hacían preguntas así como bien rebuscadas y los jóvenes así con un tremendo signo de interrogación a las preguntas, ¿verdad? Y los hijos siempre respondían. Y nosotros decíamos, ay, pero ¿cómo? ¿Verdad? Esto está arreglado, ¿verdad? Entonces, y a veces incluso los hijos como que se les olvidaba. Entonces le empezaba a hacer la clase y empezaba a hacer la pregunta y los hijos estaban así como jóvenes, ¿verdad? Y ahí, ya pues, pero bueno. Y un día le dijo así, pero si en la casa te dije. Entonces, lo que a veces se buscaba era mostrar el conocimiento, ¿verdad? Más que compartirlo. Bueno, gracias al Señor, eso fue una circunstancia nada más, porque sus hijos son servidores del Señor, sin duda, ¿verdad? No estoy diciendo que sean del diablo ni mucho menos, ¿verdad? Por si me escuchan ahí los queridos hermanos. Era una situación que se daba en el momento, ¿verdad? Y los jóvenes nos enojábamos, pero en realidad nos dimos cuenta que teníamos que empezar a leer más la Biblia, ¿verdad? Y aprendimos también de eso. Así que retuvimos lo bueno. Entonces, son personas que conocen mucho de la palabra de Dios, pero no la quieren compartir, ¿verdad? Y se quedan con ese alimento espiritual que es tan importante. Algunos problemas en su metabolismo espiritual les impide, por alguna razón, algo que hay en el corazón, les impide asimilar ese alimento que viene de lo alto, la palabra del Señor. Y luego, obviamente, tampoco la pueden compartir con otros, ¿verdad? Eh, no pueden compartir lo que han gustado, ¿verdad? Se les va. Cuando solo comes y no ejercitas, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? No pienso en lo espiritual, esto es más simple. Engordamos, ¿verdad? ¿Seré yo, Señor? Entonces, cuando comemos y no nos ejercitamos, comenzamos a engordar. Cuando comemos más calorías de las que vamos a gastar, comenzamos a engordar. Fíjese que usted podría comer perfectamente lo que tanto le gusta y después podríamos hacer algunos ejercicios y estaríamos tiki-taka. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Entonces, si tienes una cantidad de alimentos que no puedes compartir con los demás, pero prefieres comértelo tú solo, sin duda vas a engordar y probablemente esta palabra sí sea para ti. Y si estás bien, si estás firme, la Biblia dice, cuidado, mire que no caiga. ¿Verdad? Así que para todos es la palabra del Señor, ¿verdad que sí? Amén. Háblame, Señor. Una persona que se dice ser cristiana ha recibido la palabra de Dios, ¿verdad? Ha recibido esa palabra de Dios, pero por alguna razón, la que sea, no me voy a poner a discutir la razón, que ahí nos podemos justificar, es que sabe pastor, es que usted no sabe lo que en mi vida me ha pasado, no, la que sea, ¿verdad? Una persona que se dice cristiana, que ha recibido la palabra de Dios, pero por alguna razón, la que sea, no la pone en práctica, es una oveja engordada, es una persona que tiene una fe muerta. ¿Qué distingue lo muerto de lo vivo? ¿Qué hay en el muerto? ¿Qué característica tiene el muerto? Si usted ve a un muerto que no se mueve, ¿verdad? Usted dice, oye, está muerto. Pero si usted lo ve que se respira, está vivo. Hay una diferencia entre el muerto y el vivo, ¿verdad? La fe muerta es aquella que no produce ningún movimiento en tu vida espiritual, ni el más mínimo. Si la persona respira con dificultad y apenas mueve sus músculos intercostales, ¿verdad?
¿Está respirando? ¿Está muerta o está viva? Está viva, con dificultad, pero está viva, ¿verdad? Entonces puede ser que tú en tu vida espiritual estés ahí de a poquitito, ¿verdad? Pero sigues vivo. Pero dice que la fe muerta es una fe que no manifiesta nada en su vida. No pasa nada. Y hay un texto en Santiago, en el capítulo 2 que lo vamos a proyectar, que es un texto conocido, Santiago 2:14 al 17. Aquí hay una exhortación a los cristianos, ¿verdad? Y dice, hermanos míos, fíjese la exhortación a los cristianos. Esto no es para la gente no cristiana. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿De qué? ¿Sabían ustedes que el libro de Santiago fue uno de los libros cuestionados para estar en el canon bíblico? Pasó así, pero con un cuadrito, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque parecía que, bueno, los eruditos de aquel tiempo decían que este libro, ¿verdad? Tenía mucha riqueza espiritual, sin duda, pero había como un conflicto porque pareciera que decía que la salvación era por obras, ¿verdad? Entonces, eso obviamente iba en contra de la doctrina, que la salvación es por fe, Efesios 2:8. Entonces, acá parecía que Santiago estaba tratando de enseñar una nueva doctrina, diciendo que la salvación era por obra, pero no era así, es cosa de que usted lea completamente el texto y se va a dar cuenta que no está diciendo eso. La salvación sigue siendo por fe, pero lo que está diciendo acá es que esa fe, si no tiene una manifestación en tu vida, es una fe muerta. ¿A usted le crea conflicto? ¿Estará diciendo acá que la salvación es por obras? No, ¿verdad? Está hablando de algo que es la consecuencia, un cristiano consecuente. Entonces dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará, de qué sirve si alguno de ustedes dice que tiene fe y no tiene testimonio, no tiene obras, no hay una acción en su vida, aunque sea mínima? ¿Podrá esa fe salvarles? ¿Será posible? La respuesta es, pareciera que no, ¿verdad? Y si un hermano o una hermana están desnudos, piense esto, es literal, no se vaya tan espiritual, esto es literal. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, porque una persona que llega a estar sin ropa es una persona que ya no tiene ni lo más mínimo, ¿verdad? Entonces, esto es el sentido común. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento cada día, y alguno de vosotros, que dicen tener fe, ¿verdad? Cristianos, y alguno de vosotros le dicen, lo ve, y le dice, id en paz, calentaos y saciados, que Dios les ayude. Y se fue usted. ¿Qué es lo que debería hacer usted? Es lo que dice este texto. Si usted le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, porque están en necesidad, ¿de qué aprovecha? ¿De qué sirve esa fe? Esto es algo, pero social, ¿verdad? Cualquier persona, incluso sin ser cristiana, haría eso, ¿no? ¿O ha visto usted los programas de televisión cuando muestran alguna historia para subir el rating, ¿verdad? El otro día vi una señora que una persona no le devolvían su casa que había arrendado, algo así era, ¿no? Y que la señora se la devolvieron después, pero toda destruida, ¿verdad? Y la señora lloraba, ¿verdad? Y la gente empezó, yo le pongo el lavaplato, yo las ventanas, yo le hago, pero no necesariamente era gente cristiana, ¿verdad? Si eso es algo que está innato en el corazón del hombre, ¿verdad? Hay una ley escrita en el corazón, dice la Biblia incluso, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que deberíamos hacer nosotros? ¿Qué deberíamos hacer? Vamos a orar, hermano. No, si tengo hambre, ¿verdad? Mis hijos no van a tomar oración. ¿Qué es lo que van a tomar los niños? Leche, comida, ¿verdad? Eso es, pues hermano, ¿verdad que sí? A propósito, tenemos ahí una canastita a la entrada, esa no es del chavo, ahí no está el Chavo del 8, sino que hay una canastita en donde nosotros podemos traer nuestros alimentos no perecibles, ¿verdad? Para poder bendecir a los hermanos que puedan estar en necesidad, ¿verdad? Esto hace tiempo que lo avisamos, pero ha sido muy débil la ayuda, así que lo sintamos. Recuerden ustedes que vienen tiempos difíciles, ¿o no? Vienen tiempos difíciles, así que tenemos que estar provistos. Así que yo los invito a que la próxima semana
puedan traer ahí, no sé, algo, un litro de aceite, no sé, algo simple. Está tan caro, ¿verdad? Lo que ustedes pongan, lo que Dios ponga en su corazón para que podamos tener ese lugar. Ha sido muy poquita la ayuda, así que yo les invito para que lo hagamos. Así que, hermanos, aprovecho para hacer este aviso porque estamos en este texto, ¿verdad? Que la fe sin obra es muerta. Si tú dices amar a tu hermano, entonces manifestémoslo, ¿verdad? Dice el versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Ok? Muerta significa que no sirve de nada. ¿Sirve un muerto de algo? Para la ciencia, puede ser, ¿verdad? Pero pronto ya no va a servir ya ni para eso. Tu fe es muerta cuando decides no vivir en tu vida lo que sabes del Señor por medio de su palabra. O sea que si tú sabes que robar es malo y robas, la fe es muerta, no estás creyendo, ¿verdad? No hay nada que te detenga en ese sentido. Cuando tú le das libertad al pecado en tu vida, tu fe es muerta porque no hay nada que impide, ¿verdad? Que ese pecado, no hay una lucha, ¿verdad? Estoy hablando de darle rienda suelta, no estoy diciendo que no peques, porque vamos a pecar. Este mismo libro nos dice que el que no peca, el que dice que no peca hace a Dios mentiroso. Pero una cosa es eventualmente y otra cosa es practicar el pecado. Entonces tu fe es muerta cuando decides no vivir en tu vida lo que sabes del Señor por medio de su palabra. Un verdadero cristiano no puede tener una fe muerta. Tú y yo no podemos tener una fe muerta. Si tú eres un verdadero cristiano, debes tener una fe viva en el Señor. Es una fe que te va a alentar día a día, cada mañana, ¿verdad? Cuando estés desanimado, te vas a alentar. ¿A cuántos de ustedes les costó hoy día levantarse? A mí me costó mucho. Yo estaba así, ay Señor, dime que es lunes, por favor. El Señor, no, es domingo, me encanta el domingo, decía el Señor. Ay Señor, tú no desfalleces ni te fatigas. Y ahí, ¿verdad? Me acordé del pastor Chuy cuando se daba ánimo el domingo. ¿Verdad? Que ustedes escucharon la predicación seguramente. Bueno, y ahí estábamos, ¿verdad? Entonces, esa fe en el Señor es la que nos impulsa a venir a su casa, la que nos impulsa a levantarnos de nuestra cama y poder estar acá, independiente de las luchas que nosotros podemos tener en el día a día, ¿verdad? Porque si nuestra fe fuera muerta, nos quedamos en casa, ¿verdad? Y solamente mi compromiso es hacia el hombre, ¿verdad? Pero como es con el Señor, es distinta, mi fe está viva delante de Él. Entonces un verdadero cristiano no puede, hermano, no puede tener una fe muerta. Es imposible, es imposible. Si dice ser cristiano y tiene una fe muerta, entonces la respuesta lógica es que aún no es un cristiano. La buena noticia es que está la oportunidad de poder ser un verdadero cristiano, un hijo de Dios. Pero es imposible que un cristiano pueda tener una fe muerta, ¿verdad? Es algo que es incompatible. No estamos hablando entonces de una persona que no conoce la palabra de Dios, ¿ok? La oveja engordada es aquella persona que ha recibido toda la palabra de Dios, pero algo sucede que no logra reflejarlo en su propia vida. ¿Han escuchado ustedes cómo es que se produce la fe en las personas? ¿Cómo se produce la fe en nosotros? La fe viene por el oír la palabra, ¿verdad? La palabra de Dios. Esa es la forma que nosotros vamos a tener fe. Pero va más allá, ¿verdad? No es solamente escuchar que alguien te la lea, tiene que ver con ir a lo profundo, ¿verdad? A lo profundo del corazón. La fe viene por el oír, el comprender, el entender la palabra de Dios y obedecer por lo demás, ¿verdad? Entonces, la oveja engordada es aquella persona que ha recibido toda la palabra de Dios, pero algo sucede por la cual no logra reflejarlo en su propia vida, ¿verdad? Ese algo que le sucede simplemente es que no quiere. Lo aprendimos la semana pasada. No hay más justificaciones, ¿verdad? No quiere. El contexto puede ser distinto, ¿verdad? Los problemas, las situaciones, la distancia, no sé lo que sea, pero finalmente lo medular es porque no quiere. Porque cuando tú quieres seguir a Cristo, sigues, ¿verdad? Y ahí vas. Y el Señor les decía, síganme, ¿verdad? Y ahí lo seguía la gente, ¿verdad? Los discípulos.
Discípulos son seguidores de Cristo. El Señor no se paró nunca. El Señor siempre siguió adelante, ¿verdad? Y cuando incluso Él tuvo que morir en la cruz, no, ni siquiera consideró lo que sus propios discípulos le decían, ¿verdad? ¿Se acuerda lo que le dijo Pedro? Que, "Oh, Señor, que eso no te acontezca". Y el Señor no se detuvo en ese sentido, ¿verdad? Él siguió, lo reprende incluso, ¿verdad? Pero Él sigue. Entonces nosotros somos seguidores de Cristo. Nosotros tenemos que seguir marchando. Hay muchos himnos, ¿verdad? De la antigüedad que habla cómo la iglesia marchaba triunfante y Jesucristo era su capitán, ¿verdad? Y ahí todos seguían adelante. Y así debemos ir nosotros. A veces por ahí nos vamos a caer, nos vamos a tropezar, ¿verdad? Nos va a doler algo, pero para eso está la iglesia local, para levantarnos, ¿verdad? Animarnos y sigamos, aunque usted vaya medio cojo, pero es mejor llegar cojo que no llegar. Entonces algo sucede en esa persona y ese algo es que no quiere, ¿verdad? No quiere poner en práctica en su vida esa palabra. Solamente la acumula, la acumula, la acumula, engorda, pero no quiere compartirla, aunque dice que sí, pero en realidad no lo hace. Tiene una fe muerta. Se dice que en el contexto del bullying, se dice que la mayoría de las veces las personas que hacen el bullying es alguien que padece de lo mismo, ¿sí? O sea, el que se ríe del que es chascón es porque él también es chascón, por decir algo, ¿verdad? Entonces, en relación a esto, me ha llamado la atención algunos comentarios que se leen en las redes sociales, en donde he leído comentarios muy duros hacia personas con algún problema, por ejemplo, de sobrepeso. El otro día yo leí una noticia, ¿verdad? Y, y lo que me llama más la atención es que cuando abro, uno que es curioso, ¿verdad? La foto del comentario, usted lo ha hecho, ¿no? Y usted abre el comentario del que es ácido, ¿verdad? Con el bullying, ¿verdad? Y resulta que está tal vez hasta en peor condición del que está molestando, ¿verdad? Pareciera que eso sucede, ¿verdad? Es como lo que se da, ¿verdad? Ahora, ¿por qué digo esto? Porque justamente las ovejas engordadas espiritualmente son personas que están dentro del cristianismo que son muy buenas para criticar la espiritualidad de los otros. ¿Se entiende, no? O sea, tengo un problema no menor, voy a tener un problema mayor con el Señor porque voy a recibir un juicio, pero me encanta, ¿verdad? En cierta manera hacer un bullying espiritual acerca de aquel que es más débil, aquel que pueda estar incluso medio perniquebrado, como aprendíamos la semana pasada, y comienzo a envanecerme, ¿verdad? Pero no son capaces de darse cuenta de su propia condición espiritual, ¿verdad? O mejor dicho, no quieren, recuerda, porque las cosas como son, ¿verdad? Estamos demasiado como que justificamos todo, pero en realidad la respuesta es no quiere. ¿Ok? Cuando usted le hable a alguien del Señor y esa persona rechaza el mensaje, no piense usted que es solamente por un tema espiritual, en el sentido de que a veces decimos que tiene vendas espirituales, ¿verdad? Y que hay una lucha, la seducción del mundo. Sí, sin duda que sí. Es porque no quiere esa persona, ¿verdad? No quiere tomar esa decisión, ¿verdad? Quieren seguir en su pecado, no saben que si vienen al Señor van a tener que dejar muchas cosas para seguir a Cristo, entonces finalmente no quieren. Ahora, los cristianos comenzamos, los cristianos deberíamos comenzar a preocuparnos más de nuestra relación con el Señor en vez de estar preocupados por los demás, ¿o no? Usted preocúpese de lo suyo, preocúpese de su vida. Mírese, cómprese un espejo espiritual bien grande. Ahí cuando me toca hacer la clase a las personas, ¿verdad? Yo le digo, cómprate un espejo y hazle ejercicio mirando tu cara, ¿verdad? Para que puedas entender algunas cosas, tus errores, ¿verdad? Porque me dicen, no me doy cuenta de a qué se refiere cuando hablo de la articulación y qué sé yo. Es que no me doy cuenta. Mira, cómprate un espejo. ¿Tienes un espejo? Sí, tengo uno. Ya, ahora, mira, grábate entonces, ¿verdad? Y ahí la gente se da cuenta de a veces los errores que no logran ver. Entonces, espiritualmente yo los invito a que nos miremos en el espejo, ¿verdad? Y dejemos de mirar lo que hay atrás, a lo mejor el que pasó por detrás en ese reflejo. Lo importante es mirarnos nosotros, hermano. Mira,
nosotros vamos a dar cuenta cada uno de nosotros delante del Señor. Yo amo mucho a mi esposa, yo amo mucho a mis hijos, también lo amo a ustedes, ¿verdad? Y a ustedes también, los que están en la casa. Pero yo voy a dar cuenta del Señor primeramente de mi vida. Eso va a ser lo que el Señor me va a preguntar, ¿verdad? Mi salvación es completamente personal, ¿verdad? Mi esposa puede ser una excelente cristiana, la mujer más íntegra de todo el planeta, delante de Dios, ¿verdad? Pero eso no significa que yo sea salvo, porque es una relación personal. Entonces, preocupémonos de eso, ¿verdad? Fíjate que si nos preocupáramos de nosotros, solamente de nosotros, lo invito a un mes completo solamente preocuparse de usted. No se preocupe de los errores de los demás, solamente los suyos. Fíjese que nuestra vida va a estar mucho más mejor, como diríamos por ahí, ¿verdad? Espiritualmente vamos a crecer, porque va a ser un trato directamente con Dios. Pero cuando cuando en tu trabajo te critica a alguien, ¿qué sucede? Tú comienzas inmediatamente a buscar a alguno de tus pares para ver si también ese mismo está haciendo lo otro, ¿verdad? Ah, pero ¿cómo el Juanito, si también el Juanito hace lo mismo que yo, po? Sí, pero Juanito, y la Juanita, ¿verdad? Ya voy a poner un nombre, ¿verdad? Y uno se siente mejor al tener gente. Entonces, este tipo de cristianos engordados les gusta comenzar a buscar el defecto del otro porque en cierta manera calman su conciencia, ¿verdad? Bueno, no es que yo sea tan mal cristiano, porque miren, cosa de vernos, de compararme, ¿verdad? Mira ese que está adelante y yo no le hago mal a nadie, ¿verdad? Y puedes ser muy bondadoso, puedes dar ahí tus ayudas a la Teletón y todas esas cosas, pero eso no significa en ningún lugar que sea lo que Dios va a pesar realmente, ¿verdad? Entonces es importante comenzar a preocuparnos de quién. Primero de nosotros, hermanos. Tiene que haber un orden en nuestra vida. Usted, antes de pensar en salir a evangelizar, primero preocúpese de usted. Uno de los flacos favores que hacen muchas personas cristianas es abrir la boca y decir que son cristianos y tienen un muy mal testimonio. En esos casos yo recomiendo calladito, ¿verdad? Calladito, ¿verdad? No diga nada, nada, nada. Esa va a ser la mejor forma de testificar, calladito. ¿Verdad? Que ni se le salga en el teléfono una canción cristiana, ¿verdad? Calladito, preocúpese de su vida espiritual. Eso va a ser un gran aporte al reino de Dios, ¿verdad? Pero calladito. Cuando usted ya tenga un buen testimonio, usted ya ahí testifique, ¿verdad? Ahora, el que no entendió esto va a decir, entonces no predico porque yo soy así. ¿Lo entendió, no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Ya, listo. Ahí está, ¿verdad? 7 pasos claves en la vida del cristiano. Vamos a hacer ahí un checklist, ¿verdad? ¿Sabe lo que es un checklist? Una lista de cosas, usted le hace check, check, cuac, ¿verdad? Usted ve lo que le hace. Y vamos a ver el resultado. Pero vamos a ver 7 pasos claves en la vida cristiana. Bueno, ¿cómo parte un cristiano? ¿Cuál es el paso número 1 en el cristiano? ¿Qué será el paso número 1? Traer los diezmos, la ofrenda, nada que ver, ¿verdad? ¿Ah? El creer, ¿ok? ¿Qué más? Ah, el arrepentimiento. Yo sé, bueno, todo eso tiene que ver, es un conjunto, ¿verdad? Pero centrémoslo así. Parte número 1 es arrepentimiento, ¿verdad? Y esto, si usted lo quiere anotar, es salvación, ¿verdad? Arrepentimiento, salvación. Arrepentimiento, cuando viene la palabra de Dios a mi vida, la palabra produce fe, como decían ustedes, y esa palabra, el Espíritu Santo me confronta con mi pecado, con mi realidad, ¿verdad? No con la del otro, no con la de sino que con tu vida. ¿Y tú qué es lo que haces? Entonces te arrepientes. Pero es un arrepentimiento que tiene que ver con Dios, ¿verdad? No es un arrepentimiento hacia la sociedad solamente. Es un arrepentimiento que va delante de Dios. Lo primero que nos arrepentimos delante de Dios es porque Él no es lo primero en nuestra vida. Entonces usted a lo mejor vivió una vida sin Dios ni ley y usted dice ahora, Señor, perdóname,
porque nunca fuiste el primero en mi vida. Señor, me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de todo esto, ¿verdad? Y te agradezco, Señor, por tu vida. Entonces, paso número uno en el cristiano es la salvación, se experimenta a través de la fe, pero es el arrepentimiento que debe ser genuino. Lucas capítulo 5, en el versículo 32, yo se lo voy a leer para que no sé, es cortito. Lucas 5:32 dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿A qué? Al arrepentimiento. ¿Es usted pecador? Ya somos pecadores, ¿verdad que sí? Ahí estoy yo, Señor. ¿Y a qué nos llama el Señor? Al arrepentimiento. Vamos a tener un arrepentimiento que es el inicial y luego vamos a tener que hacer frutos en nuestra vida dignos de arrepentimiento, constantemente. ¿Ok? El punto número 2, entonces, la vida cristiana, cuando experimento esto de conocer al Señor, de arrepentirme, de hacerme un cristiano, ¿verdad? De que se inscribió mi nombre en el libro de la vida y todo lo demás, cuando pasamos a ese primer punto, viene el punto número 2, que es súper importante y es un paso clave en la vida cristiana. ¿Sabe cuál es? Punto número 2, pertenezco a una iglesia local. Aunque para muchos les puede crear conflicto esto, ¿verdad? De la iglesia local, yo les tengo que decir que la iglesia local es algo que ha establecido Dios. Hay mucha gente que dice, no, yo creo en Dios, pero no creo en los hombres, ¿verdad? Bueno, está bien, porque la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Hasta ahí vas bien. El problema es que muchas veces hay orgullo. El problema es que hay gente que no quiere obedecer. Hay gente que quiere vivir su vida como quieran, ¿verdad? Y ahí hay un problema. Pero debemos nosotros entender que la iglesia local, con los pastores, los diáconos y todo esto, es algo que Dios ha instaurado. Ahora, que existen falsos, que existen abusadores y todo lo demás, yo le digo inmediatamente que sí, pero no es una justificación para rechazar la santa iglesia del Señor, porque estamos teniendo un problema con el Señor, ¿verdad? Con lo que Él ha establecido. No existe el evangelio de Frank Sinatra, en la mi manera, ¿verdad? No existe. No existe. El Señor dejó todo así, pero ordenadito, ¿verdad? Todo tal cual. Y nosotros debemos entender esto. Entonces, el cristiano experimenta el arrepentimiento, la fe verdadera, y debe pertenecer entonces a una iglesia local, porque esa es la forma que Dios va a trabajar en su vida. Esto se llama autoridad espiritual y obediencia. Lo primero era salvación, y esto es autoridad espiritual y obediencia. Cuando tú tienes este conflicto, ¿verdad?, de el pertenecer a una iglesia local, hay un problema en la unción de parte de Dios sobre tu vida. Porque Dios habla de una unción que viene de parte de Dios, ¿verdad? Luego viene a Cristo, que es la cabeza, luego de Cristo al hombre, ¿verdad? Del hombre a la mujer, así, ¿verdad? No, hay que interpretar bien eso para que no suene machista, ¿verdad? Pero hay un orden de parte de Dios. Cuando nos saltamos eso, ¿qué sucede? ¿Qué pasa cuando le hago un bypass al río? El agua se va para otro lado, ¿verdad? Entonces tenemos que estar en el orden. Si hay conflicto en el corazón en relación a la iglesia del Señor, tenemos que trabajar eso delante del Señor. ¿Ok? Entonces pertenezco a una iglesia local. Hechos capítulo 2:47, yo se lo leo, solamente un pedacito, dice, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién los añadía? El Señor. Hebreos 13:17 dice, obedeced. ¿A quiénes? A vuestros pastores. Es simple, ¿no? Este texto me encanta. Es uno de mis preferidos. No se crea. Dice obedecer a vuestros pastores. O sea, está validando la figura pastoral dentro de la iglesia. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y aquí viene el por qué. Y tiene que ser esto compatible con la ordenanza de parte del pastor hacia el hermano congregante. Dice, porque ellos velan por vuestras almas. ¿Verdad? Cuando el pastor le dice algo que a lo mejor, oye, vende tu casa, ¿verdad? Y dame el dinerillo, ¿verdad? ¿Eso será que está velando por su alma? No, ¿verdad? Para nada, usted lo entiende. Entonces, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Ahí esa parte no me gusta mucho, ¿verdad? Porque yo voy a tener que dar cuenta por ustedes también. Para que lo hagan con alegría y no quejándose. ¡Auch! Porque esto no es provechoso. Entonces,
la iglesia, la santa institución de la iglesia, debe darse en santidad. ¿Sí o no? Usted y yo debemos servir al Señor en esta iglesia local en santidad. ¿Qué significa eso? Ustedes sin conflictos, ¿verdad? Yo sin abusos, ¿verdad? Hacia ustedes. Ustedes tampoco se me suben por el chorro, ¿verdad? Como se dice el dicho por ahí. Y todo lo hacemos en integridad delante del Señor, ¿verdad? Como dice la canción, caminando en integridad te serviremos, ¿verdad? Y cuando haya un conflicto, ¿qué tenemos que hacer? No, hay que conversarlo. Conversaba con una persona que era testigo de Jehová, que salió de los testigos de Jehová, me decía, ¿sabes qué? La cantidad de cosas que suceden ahí, desde la pedofilia hasta cosas pero tremendas, ¿verdad? Que uno no se imagina eso, ¿ah? Porque como es tan hermético la secta de los testigos de Jehová, entonces uno no se lo imagina. Pensaba uno que eran más ordenaditos, pero no, ¿verdad? Y me decía, es tan terrible lo que ahí sucede que cuando hay este tipo de abusos, ¿verdad? Como inmoralidad y cosas así, dicen ellos, los ancianos, los líderes, dice, ok, pero no le cuenta a nadie, ¿verdad? Porque esto denigra el nombre de Dios. Y están calladitos. Si hay un conflicto en la iglesia local, tenemos que abordarlo. La palabra dice que si tienes un problema con tu hermano, ¿qué es lo que tienes que hacer? Primero tú, antes de venir conmigo, tienes que ir a hablar con tu hermano a solas. Tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu hermano, la hermana de allá, la de acá, lo abras y lo tratas de solucionar. Si eso no sucede, tienes que llamar a algún testigo, ¿verdad? Alguien cercano. Y si ya eso no sucede, llamas al pastor, ¿verdad? O al liderazgo de la iglesia para solucionar el problema. Pero la finalidad es solucionarlo. Si esa persona no quiere solucionar el problema, se debe considerar a esa persona como un gentil y publicano, o sea, un no cristiano. Así de simple, ¿verdad? Pero las cosas se deben solucionar entre nosotros los cristianos. Por eso es importante. Nosotros jamás vamos a dejarle ahí como que no lo vimos, ¿verdad? Jamás. Así que van a desfilar los hermanos ahí en la oficina. Pero en buena onda, sí, pues, ¿verdad? Con la onda de David. Entonces tenemos que nosotros conversar, hermano. Es tan hermoso poder, a mí una de las cosas que me gusta es solucionar las cosas delante del Señor. Es algo que me llena de alegría. Es algo difícil, pero que nos llena de alegría, de saber cómo Dios nos restaura, cómo Dios nos levanta y cómo podemos seguir adelante. Entonces pertenezco a una iglesia local. Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, que significa enviados, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, ¿la iglesia existe en la Biblia o no? Ahí está. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. ¿Quiénes? Entre todos nosotros. Y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. Entonces, todo esto nos habla de congregarnos. Este es un segundo paso clave en la vida del cristiano. Cuando nos saltamos este punto, ¿verdad? Cuando no nos congregamos, cuando no aceptamos la santa institución de la iglesia cristiana en integridad, por supuesto, y santidad, entonces estamos teniendo un problema ahí en nuestra vida cristiana. Entonces, salvación, arrepentimiento genuino, autoridad espiritual, obediencia, ¿verdad? Pertenezco a una iglesia local. El punto número 3 es todos los días me alimento de la palabra de Dios. Todos los días. Esto es el discipulado. Ser discípulos, seguidores. En el griego discípulo es matetes, que significa seguidor, significa aprendiz. Esa es la traducción. Entonces, todos los días nosotros como hijos de Dios debemos estudiar la palabra del Señor, discipularnos, ¿verdad? Ya sea que tú sigues un discipulado o tu propio devocional delante del Señor. En 2 Timoteo capítulo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Está de acuerdo usted con eso, no? Toda la escritura. Tenemos nosotros 66 libros en la Biblia que se consideran como inspirados por Dios. No existe en la Biblia contradicción, ¿verdad? A veces usted dice, pero ¿cómo dice que tengo que amar a mi prójimo? Y después dice que si no aborrezco a mi padre y a mi madre. Bueno, es porque usted no ha entendido el contexto, ¿verdad? No ha hecho un estudio un poquito más profundo que tiene que ver con lo social, ¿verdad? Para entender todas esas cosas. Pero yo le puedo decir
que la Biblia es completamente perfecta. Que hay problemas de traducción, amén, ¿verdad? Pero tenemos los diccionarios, tenemos las versiones bíblicas, tenemos todo. Y aún así, con esos errores de traducción, la palabra sigue siendo viva y eficaz, sin duda, ¿verdad? Sus abuelitos, que eran cristianos, no tenían todo lo que usted hoy día tiene. Y aún así conocieron al Señor perfectamente, ¿verdad? Así que dice, toda escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué sirve la palabra del Señor? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en la justicia de Dios. Ahí están todos los propósitos de la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces tú como cristiano no solamente debes arrepentirte un día, no solamente debes congregarte, sino que también debes alimentarte con esa palabra del Señor. Estamos hablando de la oveja engordada, pero tenemos que llegar a ese equilibrio. Ahora, el punto número 4, que es el 4 de 7 de estas claves en la vida cristiana, es manifiesto mi fe en testimonio. Manifiesto mi fe en testimonio. ¿Cómo se llama esto? Integridad. O sea que donde quiera que tú vas, manifiestas tu fe. Aquí tú eres cristiano, hola, ¿cómo está, hermano? Aleluya, gloria a Dios. Los saludo con 3 gloria a Dios, con 5 santos al Cordero. Bendecido, ¿verdad? Y gloria a Dios, aleluya, amén, amén. Listo, aquí en la iglesia súper bien. Y usted, llegando ahí a su casa, a su trabajo, es otro, ¿verdad? Es otra. Ya no es el hermano, ¿verdad? Es el amigo, en chileno, ¿verdad? Y algo pasa, ¿verdad? Entonces, integridad del cristiano debe ser igualito aquí, igualito allá. Usted tiene que hablar, aquí no hable con cosas raras. Si usted allá afuera va a hablar así, bien. Pero aquí usted hable como habla afuera, ¿verdad? Pero lo que le estoy diciendo eso, no es que usted que aquí llegue aquí como, no, debemos ser íntegros, ¿verdad? Delante del Señor. Entonces dice en Mateo capítulo 3, 8, haced es un imperativo, no es una opción. Haced pues frutos dignos de arrepentimientos. Frutos dignos de arrepentimiento. ¿Quién debe hacer esos frutos dignos? Jesús, el Espíritu Santo. No usted y yo. Usted y yo tiene que morderse la lengua, tener dominio propio, controlarse, ¿verdad? Somos nosotros, hermanos. Si no, la Biblia estaría llena de... por eso yo tengo conflicto con estos temas de las liberaciones, porque de la liberación de demonios, porque le echan la culpa a todos los pobres demonios, po. Espíritu de mentira y de robo, a ti te hablo, fuera y deja a este pobre hombre, ¿verdad? Que roba y miente por culpa tuya, demonio. Si es una pobre paloma, ¿verdad? Y el demonio dice, pero si yo estoy afuera, no estoy ni adentro. Este roba porque este ladrón es más malo que yo, ¿verdad? Entonces, a veces le echamos la culpa al demonio y el demonio ni está. A veces andamos culpando al diablo y el diablo anda preocupado por allá, por otros lados, hermano. La mayoría de las veces el problema es nuestro. Entonces debemos trabajar esto, hermano, en serio. Dejemos de culpar al otro. Es que soy un mal marido porque el demonio de mal marido se me mete, ¿verdad? Y me posee y yo lucho con... No, hermano. El Señor te dice, amad a vuestra esposa. Listo. Y no seáis ásperos. Regaládele perfumes, chocolates, ¿verdad? Y esposas, haced comidas ricas, ¿verdad? Hagan estado aquí y allá. Vamos a hacer una versión nueva. Bueno, todo eso manifiesta también el amor, ¿no? ¿Sí o no? Sí, pues, hermano, sí, no sea tan espiritual, ¿verdad? Ahí, métase la manita un ratito ahí, ¿verdad? Bien, entonces, decíamos que el punto 4 es integridad. Manifiesto mi fe con testimonio. ¿Amén? Está la hermana anotando ahí esa parte. El chocolate era broma, hermana, por si acaso, ¿verdad? Chocolate. Manifiesto mi fe con testimonio, integridad. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Punto número 5. Decido rechazar la tentación, ¿verdad? Y el pecado. ¿Sabe cómo se llama eso en la Biblia? Cuando tú decides rechazar la tentación y el pecado. ¿Cómo se llamará eso? Santidad. Muy bien, ¿verdad? Muy bien, santidad. Lo anterior era integridad.
vivir, ¿verdad? Manifestando esos frutos de manera íntegra. Ahora es santidad. Decido en mi mente, en mi culto racional, no pecar delante del Señor. Me gusta, ¿verdad? Pero me asusta. No quiero hacer eso, ¿verdad? No lo voy a hacer. No voy a pecar delante del Señor. Voy a ser íntegro, ¿verdad? Voy a ser santo. ¿Y por qué voy a ser santo? Está justamente en este pasaje. Primera de Pedro 1:16 dice, porque escrito está, en el Antiguo Testamento ya lo decía, sed santos. El Señor le dijo al pueblo de Israel, ustedes son una nación, un pueblo santo, ¿verdad? Y acá dice, sed santo simplemente porque yo, estaba hablando de Dios, soy santo, ¿verdad? Tus hijos van a ser honrados si tú como padre eres honrado. Entonces el Señor, tenemos un Dios que es el atributo que en Dios se repite 3 veces. El único es su santidad, ¿verdad? Él no es bueno, 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 ni misericordioso, misericordioso, misericordioso. Él es santo, 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 ¿verdad? Hay un énfasis ahí, ¿verdad? En la santidad. Sin santidad no podemos ver a Dios, no podemos agradar a Dios. Entonces, escrito está, sed santo porque soy santo. Entonces, esto nos habla de santidad. El cristiano debe ser santo, aunque te dé como pudor así, pero yo santo, sí, tú eres santo, apartado del mal. Pero apártate, ¿verdad? Algunos corren hacia el mal, ¿verdad? Ahí hay un problema. Punto número 6. Comparto a otros lo que he visto y oído, ¿verdad? ¿Esto cómo se llama en la Biblia? Evangelismo. ¿Cómo más se llama? La gran comisión. La gran comisión. A veces en la iglesia solamente pensamos que es como la gran comilón, ¿verdad? Porque puro comemos en la iglesia. Pero es la gran comisión. Hay algo que Dios nos ha encomendado, algo es la tarea que Dios nos dio. Tú debes recordar esto. Primero, punto número 1, fuiste creado para adorar, ¿verdad? Eso es lo por la cual Dios te creó, para alabanza de su gloria. Fuimos creados para eso, ¿verdad? Y el punto número 2 es ir y hacer discípulos, predicar el Evangelio. Son los 2 puntos que tú tienes que cumplir como cristiano. ¿Cuál era el primero? Adorar a Dios. Me voy a cantar todo el cassette de... No, 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 está hablando de cantar. Adoración es mucho más que eso. Fíjense que en los 7 verbos que se traducen por alabanza, solamente uno tiene que ver con música. Uno. Y es como hacer sonido, el ritmo, ¿verdad? Pero todos los demás tienen que ver con otras cosas, ¿verdad? En la alabanza y la palabra adoración en el griego proskuneo es postrarte, humillarte, ¿verdad? Como el perrito que lame a su amo. Yo les expliqué eso alguna vez. Entonces, comparto con otros lo que he visto y oído. Esto se llama evangelismo, ¿verdad? Mateo 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad, otro imperativo, ¿verdad? El evangelio, ¿a quiénes? A los que te caen bien, a los simpáticos, a los de allá del barrio alto, a los de tu equipo de fútbol. No, dice, a toda criatura. La persona que es tu enemigo también es una persona que a lo mejor Dios puede poner para que tú lo evangelices. ¿Sabía eso? Sin duda que sí. Después dice el versículo 16, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. ¿Habrá alguna persona en esta tierra que pueda decir, gracias al mensaje que me compartió, ponga ahí su nombre, hoy día yo conozco al Señor? ¿Habrá alguien que podrá decir eso? O tal vez nadie lo dice. A lo mejor la gente dice, yo sé que, a lo mejor no se lo dice, pero usted, imagínese eso. Yo sé que el tanto, ponga su nombre ahí, va a una iglesia, pero nunca me ha invitado. Nunca me ha compartido. Yo como que lo veo que él es contento con su familia, ¿verdad? Nunca me ha invitado. ¿Qué será? Y se lo olvida, ¿verdad? Pero la Biblia nos manda a predicar. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea, qué hermoso es, y no es para la gloria suya, es para la gloria del Señor, pero qué hermoso es que mucha gente pueda decir, un día, ponga su nombre ahí, me compartió del Señor y hoy día le sirvo, ¿verdad?
Hoy día soy pastor, hoy día soy, no sé quién fue la persona que a usted le compartió de la palabra. ¿Usted lo recuerda o no? Probablemente. Bueno, comparta del Señor. No se quede solamente con ese conocimiento. Estamos hablando de la oveja engordada. El punto número 7 es: sirvo a Dios por medio de mi iglesia local. Sirvo a Dios por medio de mi iglesia local. Y aquí yo quiero ser un poquito enfático en esto, porque lo debemos llevar al orden. Todo lo que nosotros hacemos para servir a Dios, debemos desarrollarlo en un contexto de la iglesia local. ¿Sabían ustedes eso, no? O sea, no estoy hablando que usted no predique, usted lo debe hacer, pero cualquier ministerio que usted quiera desarrollar tiene que ser dentro de un contexto de su iglesia local, ¿verdad? No significa que usted lo va a hacer solamente dentro de la iglesia local. Por ejemplo, si usted quiere ir a visitar los enfermos a un hospital, ¿dónde lo va a hacer? ¿Dentro de la iglesia o en el hospital? En el hospital, ¿verdad? Pero usted va a decir: hermanos, pastores, tengo de parte del Señor servir a Dios en esto. Apóyenme en oración. Amén. Vamos a orar. Ven, hermano, hermana, pasa acá adelante y te vamos a orar y te vamos a enviar con la autoridad de parte del Señor. Y tú vas a ir a ese hospital, ¿verdad? Y te vas a parar ahí con autoridad de parte de Dios. Lo vas a hacer en el orden que corresponde y lo vas a hacer ahí en autoridad y vas a predicar y vas a llevar la palabra y el Señor va a ir contigo. ¿Sabes por qué? Porque vas en el orden que corresponde. Entonces eso tiene que ser así. Cualquier ministerio que usted quiera, si usted por ejemplo quiere desarrollar un ministerio con los niños, en una placita, en una población, donde sea, ¿qué es lo que debe hacer usted? Pastor, quiero desarrollar este ministerio. Y no es porque nosotros queramos ser metiche, es porque nosotros queremos apoyarlo, ¿verdad? Queremos orientarlo, tal vez poder enviar más hermanos junto a usted, probablemente, ¿verdad? Y ahí va a ser todo eso en el orden. Pero se da mucho, ¿verdad? Que hoy día en las iglesias, en el Paseo Humada, ¿verdad? Hay gente que tiene como esta cosa media rara, así como que predican, como que no creen en las iglesias, pero llaman a la gente a arrepentirse, pelean entre ellos, ¿verdad? Y la gente dice: ya, ahora soy cristiano, ¿qué hago? No sé, ahí vea usted, ¿verdad? Y la gente queda confundida. Pero todo tiene que ser en un orden, hermanos. Todos somos llamados a servir, amén. ¿Cada uno de ustedes va a tener un ministerio distinto? Sin duda que sí, por lo menos uno. Pero tiene que ser siempre en un orden, ¿verdad? Así que usted hágalo así. Si usted está desarrollando algo ahí, conversemos, ¿verdad? Para poder orar por usted, para poder ayudarle. Jamás, jamás vamos a impedir que usted haga algo para el Señor. Por el contrario, mi principal oración es: Señor, envía obreros. Señor, queremos que tú levantes personas, ¿verdad? Para que hagan, pero lo queremos hacer bien delante del Señor. Amén. Amén. Entonces esto nos llama a un orden. Entonces sirvo a Dios por medio de mi iglesia local, ¿verdad? Ministerio. Efesios 4:11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, todo en un orden, a fin de perfeccionar a los santos, que es la iglesia, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La traducción al lenguaje actual de 1 Corintios 15:58, 1 Corintios 15:58, la TLA dice: por eso, mis queridos hermanos, manténganse firmes y nunca dejen de trabajar. ¿Cómo debemos mantenernos firmes? Trabajando para el Señor, más y más por el Señor Jesús, y sepan que nada de lo que hacen para Dios es inútil. O sea, nada de lo que tú hagas para el Señor es algo inútil. Pastor, quiero ir a compartir, mire, me hice estos papelitos y voy a compartir una invitación para que la gente venga a la iglesia. ¿Será bíblico eso, no? ¿Lo haré o no lo haré? ¿Qué creen ustedes? Miren, hermano, vamos a orar. A ver, muéstranos tu papelito. Ya, bien, súper, anda, ¿verdad? Mira, aquí tengo más, ¿verdad? Aprovecha y llevarte esto otro, ¿verdad? Pero debemos hacerlo, debemos trabajar para el Señor. Todo lo que hacemos es para el Señor. El Señor nos pide trabajando, ¿verdad? No así como usted despertando ahí rápido, viene el Señor, ¿verdad? Saltando, ¿verdad? Debemos estar trabajando para el Señor. Bueno, sigamos entonces con esto que es la oveja engordada. Ya dijimos que es aquella que conoce la palabra de Dios, pero que por distintas razones no logra poner en práctica la fe
que conoce, o sea, es una fe sin obras. Hay un texto bíblico que nos habla justamente de un ejemplo de oveja engordada, que son reprendidas directamente por Jesús. Yo le voy a leer acá el texto de Juan capítulo 5, 39. Miren lo que dice. Escudriñad las escrituras. Este texto lo usamos solamente para decir que hay que estudiar la Biblia. Pero mire, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Usted entiende qué es. Estudie la palabra porque en la palabra hay vida eterna. Y en ellas son las que dan testimonio de mí. Ahí, ¿verdad? Ahora, si leemos este texto sin un contexto, sin una correcta hermenéutica, que es el arte de interpretar, si leemos este texto sin un contexto, pareciera que Dios nos está ordenando solamente a estudiar la Biblia, ¿verdad? Pero en realidad el énfasis es mucho más profundo. El Señor está exhortando a unas personas que tenían mucho conocimiento de la palabra, pero no la vivían. Ovejas engordadas, ¿verdad? Leamos este mismo texto, pero lo vamos a leer en la versión TLA. Dice, ustedes estudian la Biblia con mucho cuidado porque creen que así alcanzarán la vida eterna. Ay, Dios mío, Jesús. Ustedes estudian la Biblia con mucho cuidado porque creen que así alcanzarán la vida eterna. Sin embargo, a pesar de que la Biblia habla bien de mí, está hablando Jesús, ustedes no quieren creer en mí para alcanzar la vida eterna. ¿Quién es este? El que estudia mucho, pero no aplica. Y miren lo que dice el versículo 41. Jesús les dice, a mí no me interesa que la gente hable bien de mí. No me interesa. ¿Se da cuenta que este texto a veces lo entendíamos de una forma, pero en realidad es mucho más profundo que esto? Y no había que hacer un gran estudio, solamente leer una mejor versión, leerlo completo, y si usted ahora lee todo el capítulo, se va a dar cuenta a quién él les está hablando, ¿verdad? La palabra de Dios para todo, este mismo versículo dice, ustedes estudian las escrituras con mucho cuidado, porque piensan que las escrituras les darán vida eterna. O sea, ponen énfasis en religiosidad incluso, ¿verdad? Son estudiosos, se han crecido espiritualmente, o sea, han crecido en la palabra de Dios, pero no son capaces de ponerla en práctica. Entonces dice, ustedes estudian la escritura con mucho cuidado, porque piensan que las escrituras les darán vida eterna, pues esa misma escritura son las que dan testimonio de mí, pero ustedes, le está diciendo a esas personas, no quieren venir a mí para tener esa vida. O sea, solamente la están leyendo de manera lejana. Esa palabra no está haciendo vida en la persona. La leo como un cuento más. Yo puedo leer un poema, puedo leerles una historia de cualquier escritor y yo sé que eso no me pertenece, ¿verdad? Es una historia que yo solamente la estoy leyendo. Pero la palabra de Dios tú la lees y tú eres parte de esa palabra de Dios, una palabra profética. Tú te sientes que eso va directamente del corazón de Dios a tu vida. No eres solamente un locutor de la palabra de Dios. Y acá lo que sucedía en este texto de Juan 5:39 era justamente eso. Escudriñar las escrituras, ¿verdad? Lo entendíamos mal, ¿verdad? Entonces hay que entender esto. Y el versículo 41, en la TLA decía, a mí no me interesa que la gente hable bien de mí. En palabra de Dios para todos, en el versículo 41 dice, no me interesa que ustedes me alaben. Fuerte, ¿no? O sea, Dios no está interesado en la adoración de personas que tengan este tipo de corazón. Entonces es algo que nosotros debemos meditar, hermanos. Darle una vueltecita más, ¿verdad? La palabra de Dios debe producir cambios en nuestra vida. Si hoy día tú te vas a tu casa después de haber escuchado esto y tú sigues siendo el mismo, estamos mal. A lo mejor hoy día estás en tu mejor nivel espiritual. Vamos a suponer eso, ¿verdad? Y estás así lleno, ¿verdad? Te viniste hablando en lengua en la micro, ¿verdad? Y le pagaste al chofer ahí hablando en lengua y lleno del poder de Dios, ¿verdad? Pero si tú te vas en este día sin una lección espiritual para tu corazón, o que estés muy lleno, algo pasa, ¿verdad? Algo sucede.
La palabra de Dios debe producir cambios en nosotros. Debemos haber corregido algo hoy día en nuestra vida. No solamente debe ser una lectura. ¿Cómo estuvo la palabra? No, si dieron hartos textos, no sé qué, pero no. ¿Qué lección me llevo? ¿Verdad? Cuando tú salgas de acá, anda pensando, Señor, o ahora mismo ya puedes empezar, Señor, esta es la palabra que tú tienes para mí. Porque la palabra es para todos, ¿verdad? Pero a lo mejor hay algo muy específico que puede ser para ti. A lo mejor tú no estás en todos los ejemplos que uno puede dar en esta predicación, pero hay algo que debe ser para ti. Entonces tómalo, no dejes que el afán de salir acá y de pensar en el pollo asado con papas fritas que tienes que comprar, que se te va a enfriar, te quite lo que Dios quiso hablar hoy día en tu vida. Atesóralo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Atesora esa palabra, ponla ahí en tu corazón y ciérralo, ¿verdad? Y ahí llévatelo, ¿verdad? Hay algunos animales que son rumiantes, ¿verdad? Que tienen estómagos y tienen esa capacidad asquerosa de sacar ese alimento, llevarlo a su boca y volver a sacarle todos los nutrientes. Bueno, algo así espiritualmente, ¿verdad? Así que trata, por eso es importante que anotes, por eso es importante que lo repases, porque hay mucho conocimiento de parte del Señor en todo esto para mi vida. Entonces la palabra de Dios debe producir cambios en nuestra vida, de lo contrario es solamente una lectura. Para finalizar, las ovejas engordadas son ovejas que no quieren multiplicarse. La oveja engordada es una oveja que no quiere multiplicarse. Un efecto en los animales que han sido, por ejemplo, esterilizados, que significa que se evita que puedan, a través de una cirugía, no sé cómo se llamará eso, pero se hace cirugía y el animal ya no puede tener más perritos, gatitos, no sé lo que sea, ¿verdad? Pero hay un efecto que se produce en esos animales. ¿Cuál es? Que engordan, ¿verdad? Porque por alguna razón, que yo la desconozco, no me pidan más, el animal comienza a acumular, ¿verdad? Más de lo que debía. Entonces, un efecto en los animales que han sido esterilizados es que se vuelven muy gordos y también se vuelven más tranquilos, más sedentarios, más quietos, ¿verdad? Una abeja engordada está tan inmóvil que no es capaz de compartir con otros lo que ha podido adquirir en el conocimiento. ¿Sí? Puede saberse todos los textos de memoria. Y tú le dices, a ver, te voy a decir un texto y tú me lo dices. Sí, dile, le gustan los bachilleratos cristianos, ¿verdad? Le gusta la trivia bíblica, ¿verdad? A ver, tírame uno, tírame. A ver, Salmo 152. Ah, ¿quién se lo sabe? ¿Se lo sabe, no? El Salmo 152. No existe, ¿verdad? Ya la estaba buscando todavía. Google, Salmo 152. Bueno, el efecto entonces es que la oveja engordada, ¿verdad? Es incapaz de compartir con otros lo que ha visto y lo que ha oído, ¿verdad? Es una oveja estéril. Es una oveja que no produce otras ovejas. Ya hemos leído en la Biblia que nos habla que nosotros debemos evangelizar, ¿verdad que sí? Debemos hacerlo. Ahora, los encargados en la iglesia local de evangelizar, ¿quiénes son? A veces dejamos esa tarea solamente al pastor, ¿verdad? Y ahí andan los pastores por todas partes predicando, ¿verdad? Y bien, súper bien por eso. Pero la misión de multiplicarse en el rebaño es ¿de quién? De las ovejas. El pastor no produce ovejas, ¿o sí? Son las mismas ovejas que se van multiplicando, ¿verdad? Ahora el pastor también predica, ¿verdad? También, ¿verdad? Pero es una misión de la iglesia local el multiplicarse, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, ¿dónde están esas personas a la cual tú ya hoy día le estás predicando? ¿Dónde estarán? Bueno, pueden estar a lo mejor en otra congregación, sin duda que sí, porque les quedó más cerquita, qué sé yo. Listo, bien. Pero, ¿dónde están esas personas que hemos evangelizado? ¿Verdad? Nosotros semana a semana deberíamos tener al menos una persona, ¿verdad? Hoy día tenemos alguien nuevo dentro de la iglesia, ¿sabían ustedes, no? La hermana Estufa, aquí está la hermana Estufa, ¿verdad? Aquí está, salúdenla.
Pero usted y yo, hermanos, somos responsables de predicar el Evangelio, ¿verdad? Las ovejas en el rebaño son las encargadas de multiplicarse. Usted tiene que cumplir esa meta de parte del Señor, porque eso es una gran comisión, ¿verdad? ¿Cuál es la comisión? Predicar el Evangelio, algo que los testigos de Jehová entienden muy bien. Y ahí están todos los días a las 7 de la mañana en el paradero de la micro con sus stand, ¿verdad? Con su traje de testigo de Jehová, muertos de frío a veces, ¿verdad? Y ahí están. Entonces debemos aprender de esto, ¿no? Usted debería predicar, no se compre un stand ni vaya al paradero de la micro. Pero sí, hermano, yo lo animo a que usted comience a buscar de Dios. Comience a poner estos 7 puntos en su vida y multiplíquese, ¿verdad? Hay alguien a tu alrededor, a lo mejor a 1 metro de distancia, que necesita que tú le compartas esa palabra. No te preocupes de convencerlo. Es que, ¿qué le digo? Pero no, tú solamente declárale el Evangelio, que Jesucristo murió por él, que hay esperanza en el Señor, que Dios quiere perdonar sus pecados, que es necesario que se arrepientan de sus pecados. Y listo, no te compliques. Tú no tienes que hacer nada más que eso. Ir y predicar el Evangelio. Luego el Espíritu Santo va a obrar en esa persona, y si esa persona es convencida por el Espíritu Santo de su pecado, esa persona te va a hablar y tú tienes una misión ahí que es hacerlo un discípulo de Cristo. Discipularlo, ¿verdad? Invitarlo a la iglesia local. A lo mejor tú dices, pero es que yo no sé mucho, no sé cómo. Bueno, tráigalo a la iglesia local y nosotros vamos a tomarlo a esa persona para hacerlo crecer en las cosas, en las verdades bíblicas. Pero comparte la palabra del Señor. Hay alguien a tu alrededor probablemente que necesita del Señor. Les voy a hacer una pregunta y aquí sí quiero que me respondan, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes no tiene ninguna persona a su alrededor que no necesite del Señor? Le hago esa pregunta. Ahí levánteme la mano, ¿verdad? ¿Ah, ninguno? Bueno, estamos bien entonces, ¿verdad? Todos nosotros tenemos a alguien que necesita del Señor en su vida. Todos, 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 todos. Que no te sorprendas después como que se murió. No, anda y háblale del Señor, ¿verdad? Que si muere tú digas, qué bueno que tuve la oportunidad de hablarle del Señor. Qué bueno que mi vida le testificó de que Jesucristo es el Señor, ¿verdad? Un buen testimonio. Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer, hermanos. Compartir del Señor. Aquellos que necesitan. Pero no te quedes callado, ¿verdad? No sé, haz algo. Había en los años 90 por ahí, había una empresa, creo que era de justamente estos alimentos, ¿verdad? Que tenían unas chapitas como esta, ¿verdad? Me acuerdo en el metro, cuando uno iba en el metro, y uno empezaba, ¿verdad? Y decía la chapita, yo controlo mi peso, pregúnteme cómo, ¿verdad? Entonces uno como que miraba las chapitas así como que iba y miraba las chapitas, y de pronto la persona como que le sonreía, ¿verdad? ¿Verdad? Y obviamente eso era marketing, ¿verdad? Y, oh, qué simpática la chapita, ¿verdad? Sí, yo controlo mi peso, ¿verdad? ¿Y cómo? Claro, era la pregunta, pregúntame cómo. Y ahí sacan el stand, ¿verdad? Y le metían los productos, los Herbalife y todas las cuestiones, ¿verdad? ¿Sabe por qué los productos Herbalife son tan efectivos? Porque son tan caros que después no le queda plata para comer. Ese es el secreto. Lo descubrí. Entonces, usted finalmente, esa gente hace algo, ¿verdad? Hace alguna cosa por vender su producto, ¿verdad? Eso en el mundo laboral, está bien, ¿verdad? Pero nosotros deberíamos hacer algo para comenzar a evangelizar, ¿verdad? Al Señor. ¿Quiere usted hacerlo, no? Pero queremos contarle que estamos con nuestros hermanos preparando y orando, ¿verdad? Algo que vamos a hacer para predicar el Evangelio. Y queremos invitarlo, queremos que usted sea parte de esto, ¿verdad? A lo mejor le cuesta hacerlo solito, pero a lo mejor se anima a hacerlo en un grupito, ¿verdad? Así que lo vamos a invitar para que podamos hacer esto. Necesitamos que la gente sepa, ¿verdad? Que Jesucristo es el Señor. Hay gente que está cerquita de acá orando, hay villas nuevas, hay gente que está orando porque se cambiaron de casa y no tienen una iglesia cerca, ¿verdad?
y no tiene ni idea que a lo mejor existe una iglesia en este lugar. Y fíjese que tenemos todavía algunos espacios disponibles. Acá atrás incluso podemos poner, ¿verdad? Así que yo lo invito a que hagamos esto. No nos engordemos solamente con la palabra. No nos quedemos solamente con esta palabra que tú has escuchado. Recuerda que hay gente afuera, gente de tu familia, que no tuvo la oportunidad que tú hoy has tenido de escuchar esta palabra. Entonces, ¿qué vas a hacer? Compártela. No te quedes con eso, ¿verdad? Porque vas a empezar a engordar espiritualmente, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la razón por la cual no te multiplicas? Probablemente sea por miedo, por ignorancia, puede ser incluso arrogancia o apatía incluso. Alguno puede ser muy apático con la sociedad, ¿verdad? Puede ser también por ignorancia de la palabra de Dios. Entonces, un cristiano que no evangeliza es un cristiano que hay alguna enfermedad espiritual en su vida. Hay algo, ¿verdad?, que está ocultando, hay algo que debe ser tratado. Entonces, en el texto base que leíamos al principio, ya ahora sí terminamos, Dios nos dice y nos muestra qué hará con ese tipo de oveja engordada. Dice que a la engordada y a la fuerte destruiré y las apacentaré con justicia. Hoy es tiempo, hermano, de reaccionar. Hoy es tiempo de volvernos al Señor, ¿verdad? Con todas nuestras fuerzas. Y es tiempo de avanzar. ¿Quiere usted avanzar en las cosas del Señor? Hermanos, la pandemia ya se está acabando, ¿verdad? O si sigue, la vamos a aprender a llevar, pero ya hay que pararse, ¿verdad? Así que párese también ahí físicamente y vamos a orar al Señor. Amén. Así que los que están ahí en casa, vengan para acá también. Los esperamos el domingo. Y esa va a ser la forma que vamos a poder activarnos, ¿verdad? Es tiempo de salir a ejercitarnos, porque estamos muy gorditos espirituales. Tuvimos toda una pandemia llenándonos de la palabra, de los estudios y de todo lo demás. Y vamos a seguir, ¿verdad?, estudiando la palabra, pero también hay que compartir, ¿verdad? Así que mírese usted ahí su espíritu y vea cómo está. Si está muy engordado, bueno, hay que empezar a compartir, ¿verdad? Lo que usted reciba hoy día, vaya a ejercitarlo compartiéndolo con otros allá afuera. Puede ser que a 1 metro de distancia esté la persona, o tal vez pegadito a tu brazo en la micro, puede estar la persona que necesita que tú le hables, ¿verdad? Los que vieron a Jesús resucitado dijeron, no podemos callar lo que hemos visto y oído, ¿verdad? Tápeme la boca, pero yo sigo testificando. Los primeros cristianos eran asesinados ahí en el circo romano, ¿verdad? Y los cristianos en sus últimos minutos de vida seguían cantando ahí, he decidido seguir a Cristo, ¿verdad? A Él sea la alabanza, la gloria. Y la gente se convertía, ¿verdad? Ellos no perdían ningún instante de predicar la palabra del Señor, ningún instante. Así que yo te invito, querido hermano, querido amigo, queridos jóvenes, que compartan la palabra. Ustedes no saben el sufrimiento que hay en otras personas por no tener a Cristo en su vida. A lo mejor puede ser alguien que tú le converses y que te sonríe y que es muy, muy chispeante, ¿verdad? Pero tú no sabes lo que puede haber en su corazón. No sabes de la tristeza por no tener a Cristo en su vida. Entonces compártele eso, este regalo tan hermoso que tú hoy día tienes, compárteselo, ¿verdad? ¿Quieres compartirlo, no? Bueno, comienza ahí a envolver tu regalito y llévale, ¿verdad?, esas buenas noticias, ¿verdad?, a aquellos. El Evangelio es una buena noticia. He encontrado la razón de mi existencia. Jesucristo es el Señor. Vamos a orar a nuestro Dios y vamos a darle gracias a nuestro Padre por su palabra en este día domingo. Señor, te damos gracias porque tú eres muy, pero muy bueno. Señor, tú eres digno de toda exaltación. El propósito por el cual estamos acá, Señor, es porque tú eres exaltado, porque hemos entendido, Señor, que tú eres nuestro Padre, que tú eres el Dios de nuestra vida. Señor, hemos escuchado tu palabra, nos hemos llenado de ella, Señor, pero no la queremos solamente dejar acumulada. Queremos que esa palabra se active en nuestra vida, que sea viva, que sea eficaz como lo es. Y, Señor, queremos también compartir con otros lo que hemos escuchado. Queremos compartir con otros
este regalo tan hermoso que tú nos has dado, que es la salvación. No queremos ser una oveja engordada que se quiere quedar con todos los nutrientes, Señor, y no compartir con aquel que está débil. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos. Recibimos esa capacitación que proviene de ti, Señor. Recibimos esa autoridad sobre nuestras vidas, Señor, para predicarle a otros que tú eres Jesucristo el Señor. Amado Dios, hay tanta gente a nuestro alrededor que hoy día está sumida en una depresión, que están sumidos en no tener una esperanza en sus vidas, Señor, destruidas producto del pecado. Señor, pero nosotros tenemos en nuestra boca, en nuestro corazón, esa palabra que puede transformar la vida de aquel que hoy día no tiene esperanza. En el nombre de Jesús queremos ser parte, Señor. Queremos que nuestras familias sean embajadores tuyos, Señor, en todo lugar. Señor, queremos que nuestros hijos lleven tu palabra a sus amigos, que nuestras esposas, Señor, compartan, Señor, que nosotros en nuestro trabajo lo podamos hacer, Señor, que no podamos callar nunca, Señor, lo que hemos sabido de ti. En el nombre de Jesús, bendícenos, Señor, anímanos a no desmayar, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra mirada en ti. Aunque se rechace este mensaje, Señor, sabemos que tu palabra nunca vuelve vacía. ¿Cuántas veces nosotros rechazamos ese mensaje que se nos compartió? Pero un día, Señor, tú llegaste a nuestro corazón. Señor, no nos cansaremos, no desmayaremos, Señor, de predicar tu palabra. En el nombre de Jesús, bendice a cada hermano, Señor, que hoy día ha propuesto en su corazón predicarle al menos a una persona esta semana. Y amado Dios, aquel que hoy día está dudando, fortalécelo, Señor, anímale, Padre, quita todas sus dudas en su corazón y, Padre, que sepan que no somos nosotros, sino que eres tú. Porque tú dijiste en tu palabra, Señor, que debemos ir y predicar tu evangelio, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, y que tú estarías con nosotros todos los días de nuestra vida, Señor. Vamos ahora con esa autoridad en nuestro corazón, en nuestras manos, a declarar la salvación, la buena noticia, Señor, sobre aquellos que hoy día no te conocen. En el nombre de Jesús, muchas gracias, amado Dios. Amén y amén.